Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la descendencia de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso? Pues no conozco a varón. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este cuarto y último domingo del tiempo de Adviento, iniciando la cuarta semana de Adviento, que les decía es una semana totalmente atípica, porque esa semana va a terminar hoy mismo, en la tarde. ¿Sabían que hay semanas que duran tan poco? Si ustedes le dicen eso a la gente, pensarán, están locos. Y es que efectivamente estamos locos, porque la sabiduría del hombre es locura cuando no comprende la sabiduría de Dios que hoy se nos revela. El misterio escondido. Oh sabiduría, empezó la primera antífona de estas ferias que contemplamos, que se conocen como ferias privilegiadas, que empiezan el 17 de diciembre y claro, no incluyen los domingos, pero esa exclamación hoy resuena más que nunca. Y uno tendría que preguntarse, porque puede parecer que la respuesta es sencilla, porque este pasaje que acabamos de proclamar del Evangelio, creo que la mayoría, si no todos nosotros, lo hemos escuchado varias veces, o alguno de ustedes lo escucha por primera vez. Creo que tal vez los más pequeños,
pero la mayoría creo que ya lo hemos escuchado. Y uno podría pensar equivocadamente, otra vez el mismo pasaje, qué aburrido. Y cuando les digo esto no es algo que yo me imagino que puedan pensar las criaturas humanas, ni ustedes. Tal vez acierte, no sé. Pero lo comento porque este año, como todos los años, los sacerdotes hacemos el retiro anual de clérigos. Y este año el retiro fue también un poco atípico porque incluía interacciones grupales. No solo era silencio, escucha, como eran los retiros que yo había hecho antes como seminarista y como clérigo. Entonces traían una novedad. Y se tenía que hacer distintas dinámicas que proponía el que dirigía el retiro. Pero en una de las dinámicas se proponía que uno comparta algo que lo había impresionado fuertemente. Y entonces no sé si cometí la imprudencia o cómo se calificara lo que hice, pero fue lo que salía de mi corazón. Y les hablé de este pasaje, de la proclamación de este pasaje. Y lo que me había ocurrido como experiencia real proclamando este pasaje en la Basílica de la Anunciación, en Nazaret, en Tierra Santa, y donde yo aprendí algo que no conocía, y es que en cada basílica en Tierra Santa siempre se lee el mismo evangelio que se celebra, y se lee ese mismo evangelio todo el año. Y un hermano me miró con una cara que no entendí inicialmente qué significaba, pero me dijo, qué aburrido. Y eso me resonó profundamente. Y por supuesto no ha dejado de resonar en mi corazón, porque creo que no es un problema de esa persona, sino es la banalización del evangelio que muchas veces nosotros en la iglesia, incluidos los clérigos, porque hemos perdido la mirada de nuestra Madre Santísima, podemos sufrir. Pero la iglesia, que es movida por el Espíritu Santo, nos propone una vez más este hermoso pasaje que hemos leído en este tiempo de Adviento ya, cuando celebramos el misterio de la Inmaculada Concepción de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, el 8 de diciembre, y que además hemos leído esta semana de ferias privilegiadas. Y claro, cualquiera podría pensar lo que dijo esta persona, pero mi experiencia es diferente. Y quiero compartirles algo que justamente es lo que me ocurrió en Belén de Judá, en Nazaret, que fue cuando me tocó celebrar la Eucaristía y proclamé este evangelio, el mismo que acabo de proclamar hoy en esta Santa Misa, y el mismo que varias veces antes durante mi vida sacerdotal he proclamado y que también escuché como laico. Pero ahí ocurrió algo diferente que quiero compartir porque creo que no es de propiedad personal, porque nada es nuestro, todo viene del Señor. Y a ver, lo voy a poner a ver si se puede escuchar, ojalá. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
aquel tiempo, en el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado aquí por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez. Esta de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible. María contestó: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Queridos hermanos, me he tomado la licencia de que escuchen en mi misma voz 2 veces este Evangelio, porque quiero compartir con ustedes la densidad del anuncio que escuchó María y que ella, por obra del Espíritu Santo, no quiso guardar en secreto, sino que el Evangelio según San Lucas lo ha dejado para las generaciones de las generaciones y ha sido proclamado miles, decenas de miles, centenas, millones de veces. Y será proclamado hasta cuando el Señor venga con gloria y majestad. Y este pasaje que ocurrió 9 meses antes del nacimiento del Señor es el que contemplamos todos los cuartos domingos de Adviento. Sea ciclo A, ciclo B o ciclo C, siempre contemplamos el Evangelio de San Lucas, que es el único que recoge este tesoro. Pero uno puede creer que ya sabe, y eso es lo peor que nos podría pasar. Se puede comentar muchísimo, pero yo sé que no me es permitido, por la misericordia que tendría que tener por ustedes, hablar más de la cuenta. Y en atención a esa obra de misericordia quisiera sintetizar y decirles que entrar en este misterio requiere en primer lugar preguntarnos qué es lo que se nos quiere revelar, de quién nos habla, del arcángel, nos habla de David, nos habla tal vez de María. Y efectivamente se menciona a todas estas personas, y cuando uno cuenta las personas mencionadas, son 7.
Pero el centro de todo este anuncio es Jesús. Le pondrás por nombre Jesús. Y ya hoy, ahora más tarde, y toda esta semana, y toda nuestra vida es para que nosotros descubramos quién es Jesús, quién es Jesucristo. Él es el Evangelio, Él es la buena noticia. La buena noticia no es algo. La buena noticia no es que no me enferme. La buena noticia no es que tenga salud. La buena noticia no es que tenga trabajo y bienes materiales, que por supuesto son buenas noticias y son bienes. La buena noticia es que Dios ha asumido nuestra naturaleza humana en el vientre purísimo de nuestra Madre Santísima y con la colaboración, con la autorización, porque Dios siempre nos pide permiso, no irrumpe violentamente, como muchas veces nosotros hacemos. No hay nadie que nos respete más que Dios, que nos ha creado con libre albedrío para que podamos ser libres. Pero muchas veces, por la ignorancia y por el pecado, no somos conscientes que somos esclavos de una serie de ataduras y el Señor viene a liberarnos. Eso es lo que significa el nombre de Jesús. Pero para entrar en ese misterio tan grande, este pasaje nos propone una aproximación, diríamos, mariana, desde esa criatura sin mérito. María no tiene ningún mérito. María es la llena de gracia, es obra de la gracia. Nosotros muchas veces deseamos los méritos, deseamos las aprobaciones humanas, queremos que nos pongan caritas felices, pero nos podemos olvidar, porque claro, eso no es malo, pero nos podemos olvidar que nosotros somos amados primero. Dios nos ama infinitamente, no menos, igual como ama nuestra Madre Santísima, porque Dios solo tiene una manera de amar propia de Él, y ese es amor divino, es amor infinito a todas las criaturas humanas, a nuestra Madre Santísima y al más pecador. Porque el Señor, por supuesto, no ama nuestro pecado, pero sí nos ama a nosotros, pecadores, como nos hemos reconocido. Y María es capaz de sorprenderse por ese saludo que empieza con la palabra alégrate. ¿Cuántas veces la gente anda desanimada? Muchas personas tristes. Ayer he celebrado misa y dos de las personas que tenían como intención de esa celebración eucarística eran personas que habían fallecido un día como hoy. Y claro, esas familias, probablemente y humanamente entendible, para ellos fue un día terrible. Muchas personas ahora están en los hospitales. Muchos familiares de esas personas están desesperados. Muchas personas están trabajando, haciendo guardias, no solo en servicios de salud, sino en distintas tareas que esas personas tienen como deber, no solo
porque si no trabajan no comen, sino porque de alguna manera están sirviendo, a veces sin comprender la profundidad del misterio. Y entonces esta antesala de la Navidad nos lleva a contemplar con los ojos marianos. Porque María, aprendámoslo bien, es el culmen de la Iglesia, y la Iglesia empezó en María y en este acontecimiento, en el silencio de la oración de nuestra Madre, Madre de la Iglesia. Nadie se enteró, pero además, queridos hermanos, María, mujer inteligente, como dicen ahora algunas personas sin saber lo que dicen, entre comillas, la gente dice gente pensante. ¿A qué le llamarán pensante? Porque muchas de esas personas que se llaman a sí mismos pensantes ya han apagado su fe. Pero María es una mujer de esperanza, es el fruto de todo el pueblo de la primera alianza, es la hija de Sión, ese pueblo infiel, ese pueblo que tantas veces abandonó al Señor, ese pueblo que no supo escuchar a los profetas, ese pueblo que fue liberado de la esclavitud y llegó a la tierra prometida y no se enteró de que el Señor nacía. Ese pueblo dio un fruto, y ese fruto más precioso, humano, es María, y no fue mérito de ese pueblo, porque ese pueblo, igual que nosotros, somos llamados por Dios. Toda la creación entera es llamada por Dios. Nosotros no existiríamos, nosotros no estaríamos acá si es que no fuera la voluntad de Dios. Y esa gracia tiene primacía sobre cualquier obra humana. Y lo que estamos nosotros celebrando no son obras humanas, sino es la obra de Dios, pero que también requiere nuestra participación, nuestro sí. Pero además, para contemplar el misterio de quién es Jesús, se nos habla de la participación y de la presencia misteriosa del Espíritu Santo, que revela la verdad completa ante la pregunta de María, ¿cómo será eso? Porque no conozco varón. El arcángel le anuncia que es la fuerza, la sombra del Espíritu Santo, la Chequiná, quien la va a cubrir con su sombra. María es la nueva arca de la alianza. María es el nuevo sagrario, ya no hecho por manos humanas, como le anunció Natán a David, porque no es la criatura humana la que le hace una casa a Dios, es Dios quien nos hace una casa, y esa casa nos la hace aquí, a cada uno de nosotros, en nuestro corazón, desde el día de nuestro bautismo. Pero a veces vivimos como casa deshabitada, a veces vivimos como si estuviéramos solos, porque no reconocemos ni escuchamos el anuncio de que Dios está con nosotros, es decir, queridos hermanos, en cada uno de ustedes, bautizados, también en su iglesia, en sus sacramentos. Pero hasta que yo no descubra que el Señor esté en mí, no estoy preparado para celebrar la Navidad. Y efectivamente, muchas veces nosotros podemos venir los sábados, los domingos, algunas personas,
Algunas personas incluso todos los días a misa. Pero hasta que yo no descubra que vengo a misa, que recibo la Eucaristía, los sacramentos del Señor, para descubrir que el Señor está aquí, todavía no puedo ser su enviado, porque la única manera de ser enviado del Señor es saber que el Señor habita en mí, porque yo no me llevo a mí mismo, yo no llevo mi voz, así tenga dones para la expresión artística. Yo tengo que llevar al Señor, y el Señor lo tengo que reconocer en mí. Y el misterio, y ustedes saben y lo contemplaremos más adelante, es que el Señor se puede quedar en el templo y yo no me doy cuenta que el Señor quiere ir conmigo a donde vaya, porque Él es el camino. Y por eso esa tienda del encuentro que acompañaba al pueblo en el desierto, al pueblo de la primera alianza, el Señor consintió que se hiciera un templo de manos humanas, 2 veces destruido y 2 veces reedificado. Y el Señor se ha encarnado y Él es el templo para que nosotros también podamos ser adoradores en espíritu y en verdad. Y para eso Él viene a visitarnos. Y esta es la preparación para lo que celebraremos más tarde. Es decir, sin el don del Espíritu Santo, sin que el Señor nos cubra con su sombra, nosotros podemos venir a misa muchas veces, muchos años, pero en algún momento tenemos que descubrir que el Señor está aquí. Y para eso es el Adviento, para que vivamos la Navidad de María, la Navidad que el Señor nos regala, porque el regalo es que Él viene en persona a nosotros. Y Él no viene como visita de médico. Él no quiere venir de pasadita. Él quiere quedarse. Y quiere que nosotros nos demos cuenta que le tenemos que suplicar que se quede con nosotros, porque muchas veces nosotros, por falta de fe, creemos que cuando Él parte el pan y lo reconocemos, desaparece. Pero el Señor no viene para desaparecer, sino viene para ingresar en cada uno de nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras familias, en la iglesia, en nuestro país y en el mundo. Y quiere que a través nuestro esa noticia llegue a todos. Por eso, queridos hermanos, no me voy a extender más. Disculpen que no cumpla lo que prometo. Vamos a profesar nuestra fe y suplicar al Señor que nos aumente la fe para que reconozcamos que Él está en nosotros y que Él es el Emmanuel que también está entre nosotros. Y así nos reconozcamos como miembros de esa familia, los hijos de Dios. Que así sea.